Una ligera nevada caía suavemente sobre los campos de Raven Creek. Un infante de marina estadounidense trabajaba en silencio junto al invernadero mientras su pastor alemán jubilado descansaba cerca de sus botas. Ya no esperaba que nadie viniera hasta allí. De repente, cerca de la puerta, apareció una anciana. Estaba de pie bajo la nieve que caía, sosteniendo una pequeña maleta desgastada, su abrigo gris ondeando suavemente con el viento frío. No parecía perdida, solo cansada. «Todavía puedo trabajar», dijo. «Solo déjenme resguardarme del frío esta noche». El infante de marina la observó durante un largo instante, luego la carretera vacía que quedaba tras ella. Por un segundo, casi le dijo que se marchara. Pero a su lado, el viejo perro se levantó lentamente y caminó directamente hacia la mujer. La última nevada de marzo se derritió lentamente en las colinas a las afueras de Raven Creek, Oregón, dejando los campos empapados, grises y silenciosos bajo el frío viento vespertino. Rodane clavó el último clavo en el poste roto de la cerca y retrocedió, insatisfecho. El trabajo en la granja nunca terminaba del todo. Siempre había algo que se pudría, se derrumbaba, goteaba o se congelaba. Quizás por eso se quedaba. Arreglar las cosas con sus manos era más fácil que quedarse solo con sus pensamientos. A sus 42 años, Ro parecía mayor que la mayoría de los hombres de su edad. Sus años en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos habían marcado su rostro y hombros mucho antes que el tiempo. Era alto y corpulento, con hombros anchos que aún conservaban la postura rígida de un marine incluso después de su retiro. Su cabello castaño oscuro comenzaba a encanecer en las sienes, generalmente oculto bajo una gorra negra desgastada. Una barba tupida le cubría la mandíbula casi a diario, pues ya casi no se preocupaba por afeitarse bien. Una cicatriz pálida, que se extendía bajo el cuello de su camisa verde oliva, le cruzaba el hombro, recuerdo de una explosión en Faluya años atrás. Hablaba poco, evitaba la ciudad siempre que podía y confiaba más en las rutinas que en las personas. A su lado estaba Morro. El pastor alemán retirado, un perro policía, tenía 8 años y su espeso pelaje ámbar y negro ondeaba suavemente con el viento frío. Una de sus orejas lucía un pequeño desgarro, recuerdo de una antigua herida sufrida en combate, y unas tenues cicatrices blancas cruzaban el puente de su hocico. Morro rara vez ladraba sin motivo. Su entrenamiento le había quitado los ruidos innecesarios hacía mucho tiempo. Incluso en reposo, el perro observaba todo con silenciosa precisión en presencia de extraños. Solía quedarse quieto primero, y luego mostrarse amenazante. La granja se alzaba solitaria, rodeada de kilómetros de terreno abierto. El granero se inclinaba ligeramente por el paso del tiempo. Viejas herramientas oxidadas colgaban de las paredes exteriores, y el invernadero, situado detrás de la propiedad, casi había desaparecido bajo vides muertas y cristales sucios. Nada en aquel lugar parecía acogedor. Ro lo prefería así. Volvió a coger el martillo cuando Morro se quedó paralizado de repente. El cambio fue inmediato. Ni ladridos, ni gruñidos, solo quietud. Ro lo notó al instante, pues los marines aprendían a confiar más en el silencio que en el ruido. Morro aguzó el oído hacia la puerta principal. Ro se giró lentamente. Al final del camino de tierra, una anciana permanecía junto a la cerca de madera, inmóvil bajo la tenue luz del atardecer. Probablemente llevaba allí más tiempo del que él se había dado cuenta. Ro entrecerró ligeramente los ojos. La mayoría de la gente de Raven Creek nunca llegaba tan lejos en el valle a menos que algo anduviera mal. La mujer parecía pequeña contra el viento. Su abrigo de lana gris colgaba holgadamente sobre su delgada figura, la tela estaba descolorida por el paso del tiempo y los años de uso. Una mano enguantada descansaba sobre el asa de una maleta desgastada con esquinas de cuero agrietadas, mientras que la otra sostenía ligeramente el travesaño de la cerca, más para mantener el equilibrio que para apoyarse. Mechones de cabello blanco plateado se escapaban por debajo de un gorro de punto marrón, moviéndose suavemente contra sus pálidas mejillas. Parecía cansada, no débil. Había una diferencia. Cuando finalmente se acercó, Ro notó su andar cuidadoso, pausado y firme, como el de alguien acostumbrado a ocultar el dolor a los demás. Tenía el rostro surcado de profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca, pero su postura conservaba una extraña dignidad, la clase de dignidad que las personas mayores exhiben tras haber superado suficientes decepciones como para que la vergüenza ya no les importe.
Morro fue el primero en moverse. El pastor alemán caminaba varios metros por delante de Ro, con el cuerpo tenso, las orejas hacia adelante y la mirada fija en el desconocido. La anciana se detuvo de inmediato. Inteligente. La mayoría de la gente entraba en pánico o intentaba aparentar valentía ante los perros militares. Ella no hizo ninguna de las dos cosas. En cambio, miró directamente a Morro y habló en voz baja: «Buen chico». Su voz denotaba la aspereza de la edad y el frío, pero había calma en ella. Calma real, no nerviosismo fingido. Ro observaba atentamente. Morro solía rodear a los desconocidos antes de decidir qué eran. Esta vez, no lo hizo. El perro se detuvo justo delante de ella, mirando hacia arriba sin parpadear. Pasaron unos segundos. El viento soplaba entre los campos. Entonces sucedió algo que Ro jamás había visto en presencia de un desconocido. Morro se sentó lentamente junto a la anciana. Sin reservas, sin ponerse a la defensiva, simplemente a su lado. Ro sintió que apretaba ligeramente el martillo. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. La mujer lo miró. Sus ojos azul grisáceos estaban cansados pero penetrantes, de esos que se forjan tras largos años observando atentamente a la gente antes de confiar en ella. «Me llamo Lenora Vale», dijo en voz baja. «No pido dinero». Ro no dijo nada. Lenora echó un vistazo al viejo granero que había junto a la propiedad. «Me preguntaba si hay algún sitio dentro de su establo donde pueda quedarme esta noche. Un lugar resguardado del viento». La respuesta debería haber sido fácil. No. Esa siempre fue la respuesta más segura. Ro había pasado años creando distancia entre él y el resto del mundo. Distancia significaba tranquilidad. Tranquilidad significaba control. La gente complicaba las cosas. La gente se quedaba demasiado tiempo, mentía con demasiada facilidad, o al final, se marchaba de todos modos. Pero Morro seguía sentado a su lado. Eso le molestaba más de lo que debería. Lenora ajustó su agarre sobre la maleta. «Todavía puedo trabajar», añadió tras un momento. «Antes de que falleciera mi marido, me encargaba de invernaderos. Si necesitan ayuda para arreglar la tierra detrás de la casa, puedo ganarme la estancia». Ro casi se negó de nuevo. Entonces él se fijó en sus manos. Incluso debajo de los guantes, pudo ver la rigidez en sus dedos a causa de la artritis. Las mangas de su abrigo estaban ligeramente húmedas cerca de las muñecas por la nieve derretida. Probablemente había estado afuera durante horas. Aún así, no había suplicado ni una sola vez. Morro volvió a mirar a Ro brevemente, esperando como solía hacerlo durante los despliegues antes de entrar en edificios peligrosos. Ro exhaló lentamente por la nariz. «Puedes usar la habitación que está detrás de la cocina», murmuró. «Solo por un par de noches». Los hombros de Lenora se relajaron ligeramente, aunque su expresión apenas cambió. «Gracias». Ro se dirigió a la puerta sin decir palabra y la abrió a la fuerza contra el barro helado que había debajo. Cuando Lenora entró en la propiedad, Morro se levantó de inmediato y caminó junto a su maleta en lugar de delante de ella. Ro también lo notó. Los tres cruzaron el patio juntos bajo el cielo de Oregón que se desvanecía. Las ventanas de la granja estaban oscuras, salvo por la tenue luz amarilla que iluminaba el fregadero de la cocina. Por primera vez en años, alguien más que Ro dormiría en esa casa. Y, de alguna manera, eso lo inquietaba más que la guerra. Cerca de la puerta, Lenora se detuvo de repente. Sus ojos se posaron brevemente en el invernadero abandonado tras el granero, medio oculto entre vides secas y cristales rotos. Una extraña expresión cruzó su rostro. No era sorpresa, sino reconocimiento. Entonces susurró algo tan bajo que Ro casi no lo oyó. «¿Sigues en pie después de todo este tiempo?». Ro frunció ligeramente el ceño. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, Morro dejó escapar un sonido grave y profundo, y miró fijamente hacia la oscuridad que se extendía más allá del invernadero, como si percibiera algo que ninguno de los humanos podía ver. La lluvia fría cayó sobre Raven Creek durante 3 días seguidos, convirtiendo los caminos de tierra en oscuros ríos de lodo bajo un cielo del color del acero mojado. A la 4ª mañana, Ro se dio cuenta de que algo había cambiado en la granja. No había más ruido. Lenora Vale era demasiado silenciosa para eso, pero el silencio dentro de la casa ya no se sentía desolado.
Pequeños detalles habían cambiado sin que él se percatara del momento. Una toalla limpia colgaba junto al fregadero en lugar de sobre la silla. La vieja radio cerca de la ventana de la cocina volvía a funcionar, llenando las mañanas con jazz suave de alguna emisora que apenas llegaba al valle a través de la estática. Incluso el aire olía diferente ahora, menos polvo, más café y humo de cedro. Ro no sabía qué sentir al respecto. Se quedó en el porche trasero con una taza en la mano, observando a Lenora moverse lentamente por el invernadero detrás del granero. A sus 75 años, trabajaba con esmero, sin desperdiciar ni un solo movimiento. Su delgada figura se perdía bajo un grueso cardigan de lana remendado en ambos codos, y su cabello plateado permanecía recogido con horquillas sueltas tras la cabeza, a pesar del viento que constantemente le arrancaba mechones. La artritis le había endurecido las manos lo suficiente como para que a veces dudara antes de agarrar las herramientas, pero aún conservaba una precisión impecable en todo lo que tocaba. No estaba reconstruyendo el invernadero. Lo estaba despertando. Eso era diferente. La mayor parte de las reparaciones importantes seguían siendo responsabilidad de Ro. Reemplazó los paneles de madera rotos, sacó del almacén las tuberías de riego oxidadas e instaló nuevas vigas de soporte bajo las secciones del techo hundido. Lenora simplemente lo dirigía desde adentro, entre las hileras de bancales agrietados y las vides muertas. A veces, llevaba bandejas de semillas viejas bajo un brazo mientras explicaba que la tierra necesitaba calor para que las nuevas raíces sobrevivieran a otra helada en Oregón. «Estás plantando demasiado profundo», le dijo suavemente una mañana. Ro levantó la vista de la tierra con leve irritación. «Es una semilla, no un entierro». Lenora sonrió levemente sin mirarlo. «Exacto». Morro yacía junto a la entrada del invernadero, observándolos a ambos. El pastor alemán retirado había desarrollado una extraña rutina durante la última semana. Siempre que Lenora trabajaba dentro del invernadero, se colocaba cerca de la puerta como un guardia silencioso. Sus viejos instintos militares nunca lo habían abandonado del todo. A veces, los ruidos repentinos aún lo afectaban mucho. Ya en 2 ocasiones, un trueno cercano había tensado su cuerpo tanto que Ro notó el temblor bajo su pelaje. Durante las tormentas, Morro solía aislarse debajo de la mesa de la cocina hasta que cesaba el temblor. Pero cerca de Lenora, algo cambiaba. La anciana nunca lo trataba como un arma. Le hablaba como se habla con los soldados heridos después de la guerra, con suavidad, sin compasión. Esa tarde, mientras Ro reparaba un panel de ventana roto sobre la estructura del invernadero, Morro se levantó de repente y se dirigió hacia el antiguo cobertizo del granero. Lenora lo notó de inmediato. «¿Oye algo?», preguntó en voz baja. «Probablemente un conejo», dijo Ro, pero bajó de todos modos. Morro esperaba junto a la puerta entreabierta del cobertizo, mirando fijamente la oscuridad del interior. El olor a polvo frío y aceite de máquina se extendía hacia afuera. Ro caminó con cuidado entre el desorden hasta llegar a la pared del fondo, donde viejos baúles militares permanecían intactos bajo pesadas lonas. Uno de ellos había sido arrastrado ligeramente abierto. Frunció el ceño. «Yo no toqué nada», dijo Lenora desde detrás de él. Ro asintió una vez y se agachó junto al baúl. Dentro había viejas fotografías, documentos del cuerpo de marines, mapas descoloridos y fragmentos de otra vida que rara vez se permitía recordar. Sus dedos se detuvieron brevemente sobre una placa militar quemada, sujeta a una cadena rota. La expresión de Lenora cambió en el instante en que la vio. No fue sorpresa, sino reconocimiento. El metal estaba ennegrecido en un borde por el calor. Un profundo arañazo cruzaba el nombre grabado, Ro Danner. Lenora se quedó mirando fijamente un segundo de más antes de apartar la vista. «¿Estás bien?», preguntó Ro. Parpadeó una vez. «Solo estoy cansada». Pero Ro notó algo inquietante en su mirada. Algo distante. Esa noche, la lluvia se convirtió en tormenta. El viento azotaba la granja con tal fuerza que hacía vibrar las ventanas, mientras los truenos retumbaban por el valle como fuego de artillería lejano. Hacia la medianoche se cortó la luz por completo, dejando la casa a oscuras, salvo por el resplandor anaranjado de la chimenea. Ro cogió una linterna. «Voy al cobertizo de herramientas antes de que se congelen las tuberías. Volveré». Lenora levantó la vista del sofá.
No deberías arreglar cables eléctricos durante una tormenta. No estoy arreglando las líneas, solo estoy revisando el generador. Morro se levantó de inmediato y lo siguió afuera. La lluvia le golpeó el rostro como hielo en cuanto entró al patio. El viento azotaba violentamente los árboles de la propiedad, mientras el barro se le pegaba a las botas con cada paso. Llegó al cobertizo del generador y abrió la puerta metálica oxidada justo cuando otro trueno resonó en las montañas. Morro se estremeció. Ro lo notó de inmediato. La respiración del perro cambió, ahora agitada e irregular. Sus viejos instintos de combate lo arrastraban lejos de Oregón. «Está bien», murmuró Ro automáticamente. Entonces el generador se deslizó. El pesado panel de metal cayó sobre la mano de Ro. Un dolor agudo recorrió sus dedos al instante. «¡Maldita sea!». La sangre se extendió rápidamente por sus nudillos. Cuando regresó a la granja, empapado e irritado, Lenora ya lo esperaba junto a la mesa de la cocina con una linterna encendida y suministros médicos cuidadosamente dispuestos a su lado. «¿Guardas yodo en tu cocina?», preguntó Ro. «¿Guardas las vendas en el armario equivocado?», respondió ella con calma. Ro se sentó a regañadientes mientras limpiaba la herida. Sus manos se movían con la seguridad de la práctica, a pesar de la artritis. Envolvió la gasa con firmeza pero con cuidado, comprobando la circulación después sin necesidad de pensarlo. Sin vacilación, sin conjeturas, práctica. Ro la observó en silencio. Eso no es trabajo de invernadero. Los movimientos de Lenora se ralentizaron ligeramente. Durante unos segundos, solo el sonido de la lluvia rompió el silencio. Luego se ató el vendaje y se recostó en la silla. «Después de Irak», dijo en voz baja, «fui voluntaria en un centro de rehabilitación cerca de San Diego. La mayoría eran marines». Sus ojos cansados se posaron en la mano herida de Ro. Jóvenes aprendiendo a caminar de nuevo. Algunos aprendiendo a dormir de nuevo. Ro permaneció inmóvil. El fuego crepitaba suavemente cerca, mientras el trueno se desvanecía en las montañas. Lenora continuó hablando, aunque ahora en voz más baja. «La mayoría de la gente piensa que la guerra termina cuando los soldados regresan a casa». Una leve tristeza cruzó su rostro. «Eso no es cierto». Ro sintió una opresión inesperada en el pecho, porque su voz sonaba como la de alguien que lo había visto en persona. No por la televisión. No por historias, sino por pasillos llenos de jóvenes destrozados que miraban al techo a las 3 de la mañana porque tenían miedo de cerrar los ojos. Morro cruzó lentamente la habitación y se sentó junto a la silla de Lenora. No junto a Ro, sino junto a ella. La anciana apoyó con cuidado una mano en el cuello del pastor alemán mientras la lluvia azotaba las ventanas a su alrededor. Por primera vez en años, la granja ya no parecía un lugar que esperaba morir en silencio en la oscuridad. Pero mientras Ro observaba a Lenora junto al fuego, otro pensamiento se instaló lentamente en su mente. En el fondo, ella ya sabía mucho más de él de lo que debería. Y empezaba a sospechar que el invernadero no era la única razón por la que se había detenido en su puerta. Antes del amanecer, una lluvia fría caía sobre Raven Creek, cubriendo el valle con una niebla tan espesa que parecía engullir las montañas lejanas. El agua resbalaba por el cristal del viejo invernadero en líneas sinuosas, mientras el viento soplaba suavemente contra las paredes de la granja, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y cedro por toda la propiedad. En la cocina, la vieja radio junto a la ventana emitía ya suave con estática, mientras Lenora Vale seleccionaba cuidadosamente paquetes de semillas de lechuga de invierno bajo la cálida luz amarilla sobre el fregadero. La granja ya no parecía abandonada. Había señales de vida por todas partes. Toallas limpias secándose junto a la estufa, una tetera calentándose cerca del fuego, botas embarradas junto a la puerta trasera que pertenecían a más de una persona. Ro Dane se fijó en el Cadillac negro en cuanto apareció al final del camino. El esmarine estaba cerca del porche, reparando el asa oxidada de una linterna, cuando Morro levantó bruscamente la cabeza hacia la puerta. El pastor alemán había estado dormido segundos antes, estirado sobre las tablas del suelo de madera, con una oreja marcada por una cicatriz moviéndose suavemente al son de la lluvia. Ahora, cada músculo del cuerpo del perro se tensó bajo su espeso pelaje ámbar y negro. Un gruñido sordo resonó en lo profundo de su pecho, tan bajo que la mayoría de la gente no lo oiría. Ro no lo hizo.
Sus años en la infantería de marina le habían enseñado una cosa sobre los perros militares: suelen percibir el peligro antes de que la gente admita que existe. El Cadillac se detuvo cerca de la cerca delantera. Dentro de la cocina, Lenora se quedó paralizada incluso antes de que se apagara el motor. Ro la miró a través de la puerta mosquitera e inmediatamente notó el cambio en su rostro. Las pálidas manos de la anciana apretaron con tanta fuerza los paquetes de semillas que casi los doblaron. Sus hombros parecían más delgados, como si la edad hubiera regresado de repente tras semanas de ausencia en el tranquilo ritmo de la granja. ¿Es él?, preguntó Ro. Lenora asintió una vez. Silas. El hombre que bajó del Cadillac parecía más propio de oficinas urbanas y restaurantes elegantes que de una granja en el barro de Oregón. Silas Gray era alto y de complexión delgada, probablemente de unos 40 y tantos años, con hombros estrechos ocultos bajo un abrigo gris oscuro que le quedaba a la perfección. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con pulcritud a pesar de la lluvia, con algunas canas cerca de las sienes, y una barba incipiente acentuaba los rasgos marcados de su mandíbula. Todo en él parecía controlado. Incluso sus movimientos se sentían medidos, practicados durante años aprendiendo a mostrarse tranquilo y respetable en cualquier situación. Pero su mirada inquietó a Ro de inmediato. Era fría, no iracunda, ni emotiva, simplemente vacía, como la que ciertos hombres ambiciosos adquieren tras pasar demasiado tiempo tratando a las personas como meros objetos. Silas abrió un paraguas negro antes de dirigirse al porche. «Mamá», llamó suavemente. «Te he estado buscando». Lenora no dijo nada. Morro reaccionó al instante. El pastor alemán se interpuso entre Lenora y las escaleras del porche, rígido, con la cabeza ligeramente gacha y los labios temblando una vez sobre sus dientes. No ladró. Eso empeoró la situación. Los perros como Morro ladraban cuando estaban inseguros. El silencio significaba certeza. Silas se detuvo. Por primera vez desde que llegó, su expresión cambió ligeramente. Se mostró nervioso, solo por un instante. Luego, recuperó su sonrisa forzada. «Usted debe ser el señor Dane», dijo, mirando a Ro. «Gracias por ayudarla. Sé que a veces puede ser difícil». Ro apoyó un hombro en el poste del porche sin responder de inmediato. La lluvia golpeaba suavemente el techo de metal sobre ellos mientras un viento frío soplaba por los campos detrás del granero. «Pidió un lugar donde resguardarse del frío», dijo Ro finalmente. Silas asintió lentamente, como quien intenta mantener la calma ante una situación complicada. «Lenora no ha sido la misma desde que falleció mi padrastro. Tras el funeral, su memoria empezó a deteriorarse. Confusión. Desorientación». Suspiró en voz baja. «Hace un mes, desapareció de una residencia de ancianos en Medford». «Me marché», respondió Lenora bruscamente desde detrás de Morro. Silas la ignoró. Los médicos estaban preocupados por su estado mental. Lenora rió suavemente entonces, pero no había ninguna gracia en ello. «Es curioso cómo solo me volví mentalmente inestable después de que descubrieras litio bajo las tierras de nuestra familia». El silencio posterior se sintió más pesado que la lluvia. Silas sacó lentamente una carpeta de cuero del interior de su abrigo. «Tengo autorización de tutela temporal del condado de Maricopa». Su voz se mantuvo tranquila, profesional, casi suave. «Legalmente, soy responsable de su bienestar». Ro seguía sin coger los papeles. En vez de eso, se quedó mirando a Morro. El perro no había dejado de mirar a Silas ni un instante desde que llegó. Eso le molestaba mucho. Lenora dio un paso al frente con cuidado, apoyando una mano en la barandilla del porche. A sus 75 años, aún conservaba una serena dignidad a pesar de la rigidez en sus articulaciones y el cansancio que se reflejaba en las arrugas alrededor de sus ojos. «Dile la verdad», dijo en voz baja. «Dile por qué viniste en realidad». La mandíbula de Silas se tensó casi imperceptiblemente. «Está intentando vender las tierras de mi abuelo en Arizona», continuó Lenora. «Cuando me negué, convenció a un tribunal de que ya no estaba mentalmente capacitada para administrar mis propias finanzas». Sus cansados ojos azul grisáceos se dirigieron brevemente hacia Ro. 3 meses después, me encerraron en un centro de cuidados mientras él empezaba a mover dinero a través del fideicomiso familiar. «Eso no fue lo que pasó», respondió Silas de inmediato,
aunque parte de la calma había desaparecido de su voz. «Tiene 75 años. Estaba haciendo jardinería», respondió Lenora. «No me estaba muriendo». Morro gruñó de repente con más fuerza. Otro vehículo se acercaba entre el barro, una camioneta del sheriff. El ayudante Aaron Pique salió, ajustándose la chaqueta impermeable para protegerse del viento frío. Era un hombre corpulento y robusto, de unos 50 años, con ojos cansados y el pelo rubio ralo oculto bajo un sombrero de sheriff desgastado. A diferencia de Silas, Pique parecía incómodo al instante, como si ya se arrepintiera de la llamada a la que acudía. «Recibimos una denuncia sobre el bienestar de la señora Vale», explicó Pique con detenimiento. «¿De él?», preguntó Lenora. El diputado eludió la pregunta. Silas dio un pequeño paso al frente. «Mi madre no está lo suficientemente estable mentalmente como para tomar buenas decisiones en este momento». Morro ladró una vez, agudo y violento. Silas dejó de moverse al instante. El agente Pique miró al perro con nerviosismo. «Señora, ¿se queda aquí voluntariamente?» «Sí». «¿Te sientes amenazado?» «No». «¿El señor Dane le está obligando a quedarse aquí?» Lenora miró fijamente a Silas. «La única persona que intenta forzar las cosas es mi hijo». El agua de lluvia goteaba sin cesar del techo del porche mientras el silencio volvía a reinar. Entonces Lenora añadió en voz baja la frase que cambió por completo el ambiente. Ocultó los informes sobre el litio al fideicomiso familiar. Esta vez, incluso el agente Pique pareció sorprendido. Silas se quedó paralizado solo un instante, pero Ro lo vio, ese destello de pánico tras la pulida máscara de hombre de negocios. Y de repente, el marine lo comprendió todo. Nunca se trató de proteger a una anciana. Se trataba de dinero. Una fortuna oculta bajo un desierto desolado. Silas cerró lentamente la carpeta que llevaba bajo el brazo. Su sonrisa cortés reapareció, más fría que antes. «Esta conversación no ha terminado». «No», respondió Ro en voz baja. «Supongo que no». Silas lo miró fijamente un buen rato más antes de volverse hacia el Cadillac. Pero antes de entrar, echó un vistazo al invernadero que había detrás del granero y sonrió levemente, no con enfado, sino con aire calculador. Esa noche, mucho después de que cesara la lluvia, Ro permanecía sola junto a la ventana de la cocina mientras la música jazz, proveniente de la vieja radio, inundaba la granja. Lenora estaba sentada cerca del fuego, con una mano apoyada en el cuello de Morro, mientras el perro, ya retirado, observaba la oscuridad del exterior con ojos atentos que se negaban a cerrarse. Porque, de alguna manera, el perro ya sabía lo que Ro apenas comenzaba a comprender. Hombres como Silas Gray no se marchaban sin más tras un no. La densa niebla matutina se extendía sobre Raven Creek, cubriendo el valle con una bruma gris pálida, mientras el agua fría goteaba sin cesar de los pinos que rodeaban la granja. La tormenta de la noche anterior había pasado, pero la propiedad aún resentía sus consecuencias. El lodo cubría el patio. Las ventanas del invernadero estaban manchadas por el agua de lluvia, y el viejo techo del granero crujía suavemente con cada viento que soplaba entre las colinas. Dentro del invernadero, sin embargo, la vida seguía regresando poco a poco. Pequeñas hileras de brotes verdes se abrían paso con cuidado a través de la tierra oscura bajo la tenue luz del sol matutino, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con la suave música de jazz que emanaba de la radio de la cocina cercana. Ro Dane estaba cerca de la mesa de trabajo trasera reparando una válvula de calefacción dañada, mientras Morro descansaba cerca de la entrada del invernadero. El pastor alemán jubilado parecía tranquilo a primera vista, pero sus orejas seguían moviéndose hacia cada sonido lejano fuera de la propiedad. Desde que Silas llegó a la granja, el perro rara vez se relajaba por completo. Lenora Vale estaba sentada cerca, revisando carpetas y documentos viejos cuidadosamente extendidos sobre la mesa de madera. A sus 75 años, se movía más despacio que antes de la tormenta. Sus manos delgadas y rígidas por la artritis, mientras acomodaba papeles bajo la cálida luz del invernadero. Algunos mechones de cabello blanco plateado se habían escapado de su trenza suelta, cayendo suavemente sobre las pálidas líneas de su rostro. Esta mañana parecía cansada, no físicamente, sino emocionalmente. Durante varios minutos, solo el sonido de las páginas al pasar llenaba el invernadero. De repente, Lenora dejó de moverse. Ro lo notó enseguida.
La anciana miraba fijamente algo dentro de una de las carpetas, con una expresión distante, casi inquieta. Morro levantó la cabeza justo en ese momento. —¿Qué es? —preguntó Ro. Lenora no respondió de inmediato. En cambio, sacó lentamente una fotografía de la carpeta y la colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos. Ro bajó la mirada. La foto era antigua y estaba ligeramente descolorida en los bordes. Varios voluntarios estaban de pie frente a un hospital de rehabilitación militar bajo la brillante luz del sol californiano, la mayoría con uniformes médicos azul claro y sonrisas cansadas. Pero Ro apenas los notó porque cerca del centro de la fotografía se encontraba un joven marine cubierto de vendas, delgado, sin afeitar, con un brazo en cabestrillo y moretones que le cubrían la mitad del rostro bajo la luz del hospital. A él. Ro se quedó mirando la imagen en silencio. Algo frío se movió silenciosamente a través de su pecho. Eso fue en San Diego, dijo Lenora en voz baja tras un largo silencio. En el Centro Médico Naval, en la primavera de 2007. Ro se sentó lentamente en la silla junto a la mesa, con la mirada fija en la fotografía. Fragmentos de recuerdos volvieron poco a poco a través de la niebla en su cabeza. Techos de hospital, morfina, máquinas que pitaban durante noches de insomnio. Marines aprendiendo a caminar de nuevo junto a interminables pasillos blancos que olían a antiséptico y piel quemada. No recuerdo esto, admitió en voz baja. No estuviste despierta la mayor parte del tiempo, dijo Lenora, juntando las manos con cuidado. Después de Fallujah, trasladaron a decenas de marines heridos a la unidad de rehabilitación donde me ofrecí como voluntaria. Algunos se quedaron semanas, otros meses. Sus ojos cansados se posaron brevemente en la fotografía. Tú te quedaste más tiempo. De repente, el invernadero se sintió extrañamente silencioso a su alrededor. Ro se echó un poco hacia atrás, frotándose una mano sobre la cicatriz cerca del hombro, debajo de la tela de su camiseta térmica. ¿Sabías quién era yo todo este tiempo? Lenora negó con la cabeza suavemente. No al principio. Una leve sonrisa cruzó su rostro, más triste que cálida. El tiempo cambia a las personas. La guerra las cambia aún más. Morro se levantó lentamente y se acercó a la silla de ella. Lenora apoyó una mano suavemente en el cuello del perro antes de continuar. La noche que te lastimaste la mano arreglando el generador, vi la cicatriz de la quemadura en tu hombro mientras te vendaba. Luego me fijé en tu placa de identificación colgada cerca del estante de la cocina. Sus ojos volvieron a posarse en él. Fue entonces cuando te reconocí. Ro volvió a mirar la fotografía. Deberías haber dicho algo. No quería que sintieras que me debías gratitud, respondió Lenora en voz baja. Los soldados heridos ya cargan con suficiente peso. Esas palabras resonaron en su mente más de lo que esperaba. Antes de que Ro pudiera responder, el crujido de los neumáticos sobre la grava mojada resonó fuera del invernadero. Morro reaccionó al instante. El pastor alemán se dirigió hacia la puerta con un profundo gruñido que brotaba de su pecho. Otro vehículo había entrado en la propiedad. Ro salió justo cuando una camioneta plateada se detuvo junto a la granja. Silas Gray bajó primero, vestido con otro costoso abrigo oscuro a pesar del barro que cubría el patio. Pero esta vez no estaba solo. Una mujer salió a su lado, llevando un maletín de cuero bajo el brazo. Patricia Winlow, de unos 40 y pocos años, alta y de complexión delgada, con el cabello rubio recogido en una coleta y la piel pálida, ajena al trabajo al aire libre y al sol. Todo en su apariencia denotaba severidad. Su postura, sus ojos entrecerrados y sus movimientos secos transmitían la fría confianza de alguien acostumbrada a los tribunales y a las amenazas legales. Detrás de ellas venía otra mujer con una placa de identificación del condado sujeta a una chaqueta gris. Dana Mercer, trabajadora de servicios de protección de adultos, parecía más tranquila que Patricia, aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos. Daba la impresión de ser alguien que había pasado demasiados años lidiando con disputas familiares que en realidad nunca le habían pertenecido. Silas se acercó lentamente al porche. «Madre», dijo, con la voz controlada de nuevo. «Te doy una última oportunidad para que te vayas en paz». Lenora se colocó junto a Ro sin dudarlo. «No». Patricia abrió el maletín de inmediato. «El señor Gray tiene autoridad legal para solicitar una evaluación de emergencia sobre su capacidad mental».
Ro se cruzó de brazos. ¿Y qué fue exactamente lo que le hizo decidir que ella es incompetente? Lenora respondió antes que nadie, porque me negué a vender mis tierras. La mandíbula de Silas se tensó. Dana Mercer las observó atentamente. A diferencia de los demás, ella sí se fijaba en los detalles de la propiedad. El invernadero bien organizado, la casa de campo reparada, la anciana que se mantenía firme sobre sus propios pies. «Señora Vale», preguntó Dana con suavidad, «¿se aloja aquí voluntariamente?» «Sí». «¿Alguien te ha amenazado o manipulado para que te quedes aquí?» Lenora casi sonrió. Ese hombre apenas habla lo suficiente como para manipular a alguien. Incluso la expresión de Dana se suavizó ligeramente. Silas dio un paso al frente de repente. Está confundida. Esconde documentos, olvida tomar su medicación y se niega a recibir atención médica. Guardé copias de tus transacciones, respondió Lenora en voz baja. Y también los informes ocultos sobre el litio. Silas se quedó paralizado. Patricia lo miró fijamente. El silencio que siguió resultó peligroso. Entonces Silas agarró el brazo de Lenora. «¡Basta!». Morro se lanzó hacia adelante al instante. El pastor alemán se abalanzó entre ellos con un ladrido violento que hizo temblar el porche. Sus dientes brillaron a centímetros del rostro de Silas mientras profundos gruñidos resonaban en el aire frío. Silas retrocedió de inmediato, resbalando contra los escalones mojados del porche, mientras Dana, instintivamente, se apartaba, conmocionada. Morro se plantó justo delante de Lenora sin moverse ni un centímetro. Y por primera vez desde que llegó a la granja, Silas parecía realmente asustado. La primavera regresó lentamente a Ravencreek tras el inicio de la investigación contra Silas Gray y la compañía minera vinculada a él. Primero desapareció la nieve de las colinas, luego el lodo helado se ablandó bajo la lluvia constante, y finalmente pequeños retazos de verde comenzaron a extenderse de nuevo por el valle. La vieja granja lucía diferente ahora, no más nueva, sino más viva. El invernadero detrás del granero ya no se alzaba oscuro y abandonado bajo las vides rotas. Cada atardecer, una cálida luz amarilla brillaba a través de las ventanas reparadas, iluminando suavemente los campos húmedos como una linterna encendida para quienes aún intentaban encontrar el camino de regreso a casa. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Una vez que los servicios de protección de adultos comenzaron a revisar los registros financieros de Lenora Vale, salieron a la luz otros detalles: transferencias ocultas, firmas falsificadas y empresas fantasma vinculadas a contratos mineros en Arizona. Silas desapareció de Ravencreek menos de 2 semanas después de que el condado congelara varias de sus cuentas comerciales. Nadie en el pueblo pareció sorprendido. Hombres como él rara vez se quedaban una vez que los abogados e investigadores comenzaban a hacer preguntas importantes. A principios de abril, Lenora recuperó el control total de su propiedad. Cuando llegaron los documentos oficiales por correo, apenas reaccionó. La anciana simplemente dobló los papeles con cuidado y los guardó en el cajón de la cocina, junto a la radio. Ro lo notó. Años atrás, habría esperado celebración, alivio, tal vez enfado después de todo lo que Silas había hecho. Pero Lenora afrontaba las dificultades de otra manera. A sus 75 años, comprendía algo que los jóvenes a menudo no entendían: la paz importaba más que la venganza. A partir de entonces, la granja cambió gradualmente. No de golpe, sino poco a poco. El invernadero se convirtió en el centro de todo. Hileras de hierbas y hortalizas de invierno volvieron a llenar lentamente los bancales bajo el techo de cristal reparado. La lavanda colgaba secándose junto a las ventanas. Las tomateras trepaban por los marcos de madera cuidadosamente reconstruidos. El aroma a tierra húmeda y plantas en crecimiento impregnaba la propiedad desde la mañana hasta la noche. Lenora pasaba horas allí cada día, a pesar del dolor en sus manos, enseñándole a Ro cómo podar correctamente las raíces muertas o cómo rotar las plántulas para que recibieran luz solar de manera uniforme. «No se puede obligar a los seres vivos a curarse más rápido», le dijo una tarde mientras trasplantaba cuidadosamente romero a una maceta más grande. «Simplemente hay que darles las condiciones para que sobrevivan». Ro se dio cuenta en silencio de que no solo estaba hablando de plantas. Para el verano, empezaron a llegar más veteranos. Al principio no eran muchos,
Solo 1 o 2 hombres de condados cercanos que habían oído rumores sobre el viejo marine que vivía a las afueras de Raven Creek con un perro militar retirado y un invernadero donde se escuchaban conversaciones tranquilas. La mayoría tenía la misma expresión que Ro tenía cuando Lenora llegó por primera vez a la puerta, un cansancio oculto tras el silencio. Uno de los primeros fue Daniel Mercer, un exmédico del ejército de unos 30 y pocos años, de piel morena curtida por el sol y con profundas ojeras bajo unos ojos siempre inquietos. Daniel hablaba con cortesía, pero rara vez miraba fijamente a la gente durante mucho tiempo. Años atrás, la explosión de un artefacto explosivo improvisado en las afueras de Kandahar mató a 2 soldados a los que intentó salvar sin éxito. Desde entonces, le costaba dormir en interiores sin sufrir ataques de pánico. La primera noche que se alojó en la granja, Morro durmió fuera de la habitación de Daniel sin que se lo pidiera. Otros llegaron después. A finales de agosto, Elliot Vance, un exmiembro del cuerpo médico de la Marina, llegó conduciendo una vieja camioneta cargada de suministros veterinarios y 2 perros rescatados de refugios de Portland. Elliot tenía casi 60 años, era corpulento, con barba gris y manos ásperas, permanentemente manchadas por años de práctica veterinaria. Reía con facilidad, pero la tristeza se reflejaba en sus ojos cada vez que se mencionaban los funerales militares. En cuestión de días, convirtió parte del granero en una pequeña sala de tratamiento para perros de trabajo jubilados que ya nadie quería. La granja se convirtió poco a poco en algo que ninguno de ellos había planeado originalmente. No era un negocio, ni una organización benéfica, sino algo más tranquilo, un lugar donde las personas con problemas dejaban de fingir que estaban bien. Ro reparó los establos vacíos para convertirlos en dormitorios, mientras que Lenora organizó el invernadero en pequeños espacios terapéuticos donde los veteranos trabajaban con la tierra, las plantas y los animales abandonados, en lugar de estar sentados en oficinas estériles respondiendo preguntas de desconocidos con portapapeles. Algunos hombres se quedaron días, otros meses. Unos pocos simplemente desaparecieron tras descansar lo suficiente como para recordar cómo se sentía respirar sin el miedo que les oprimía el pecho. Y a pesar de todo, Morro permaneció, de alguna manera, en el centro. El viejo pastor alemán, con la edad, empezó a moverse con lentitud en otoño. El pelo gris se extendía abundantemente alrededor de su hocico, y las mañanas frías le provocaban rigidez visible en las patas traseras. Pero cada tarde, seguía subiendo al porche junto a la mecedora de Lenora y descansaba allí mientras ella escuchaba jazz en la vieja radio. A veces leía en silencio a su lado. Otras veces, simplemente contemplaban juntos el valle bajo la luz del atardecer, sin decir palabra. Ro solía observarlos desde la ventana de la cocina. Lo extraño era lo normal que se sentía todo ahora. Meses atrás, la granja había estado tan silenciosa que podía oír el crujido de las tuberías dentro de las paredes durante la noche. Ahora siempre había algo, voces provenientes del invernadero, botas cerca de la puerta, perros durmiendo junto a la chimenea, café preparándose antes del amanecer. La vida. Una tarde, a principios del invierno, la nieve volvió a caer sobre Raven Creek. Ro estaba afuera, sola, bajo el techo del porche, mientras el viento frío recorría el valle. El invernadero brillaba tenuemente detrás del granero, una luz cálida se filtraba por las ventanas empañadas y siluetas se movían entre las plantas. A lo lejos, alguien reía en voz baja cerca de la hoguera junto a la cerca. Detrás de él, las ventanas de la granja resplandecían doradas en la oscuridad. Lenora estaba sentada dentro, junto a la radio, con Morro a sus pies, acariciando distraídamente el pelaje del viejo perro mientras la música jazz inundaba la habitación. Durante un largo instante, Ro se quedó allí, observando cómo la luz se derramaba sobre el patio cubierto de nieve. Años atrás, tras dejar la infantería de marina, creía que el aislamiento era la forma más segura de sobrevivir. Si nadie entraba en tu vida, nadie podía dejarla en ruinas. En aquel momento le pareció lógico, sencillo, controlado. Pero ahora, de pie allí, escuchando voces lejanas dentro de la casa que antes solo albergaba silencio, comprendió algo más. Algunas personas no entraban en tu vida porque necesitaran ser salvadas. A veces llegaban para recordarte que tú también podías volver a casa. La nieve seguía cayendo suavemente por el valle, mientras una cálida luz amarilla se extendía desde las ventanas de la granja hacia la oscura noche de Oregón. Y todo había comenzado porque una vieja puerta de madera permaneció abierta durante una fría noche de marzo. A veces Dios no transforma una vida con milagros que sacuden la tierra.
A veces obra silenciosamente a través de pequeños gestos. Una puerta abierta en una noche fría, una segunda oportunidad para un desconocido o un corazón solitario que finalmente permite que alguien entre en su vida. Solemos pensar que la fortaleza consiste en cargar con todas las dificultades solos. Pero quizás la verdadera sanación comienza cuando elegimos la bondad antes que el miedo y la compasión antes que la distancia. Cada día hay personas a nuestro alrededor que libran batallas silenciosas que no podemos ver. Una palabra amable, un poco de paciencia o simplemente no rechazar a alguien pueden ser justo lo que necesitan para seguir adelante. Y a veces, las personas a las que creemos estar salvando son en realidad enviadas por Dios para ayudarnos a sanar también a nosotros. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos ves o qué parte de la historia te impactó más. Y si te gustan las historias conmovedoras sobre fe, sanación, infantes de marina y fieles compañeros caninos, no olvides suscribirte y seguir este canal para más historias como esta. Que Dios te bendiga, proteja a tu familia, traiga paz a tu hogar y te recuerde que, por difícil que sea la vida, siempre hay un lugar donde la luz puede volver a brillar.